A ver, ¿en qué parte hay en común la costura y un problema de matemáticas? Pues a primera vista uno diría que nada, ¿verdad? Por un lado, la creatividad en estado puro, por el otro, lógica pura y dura. Pero, ¿y si les dijera que detrás de cada diseño espectacular se esconde una estructura matemática invisible que lo sostiene todo? Todo arranca justo aquí, con una simple chispa de inspiración, un boceto sobre el papel que de repente captura una visión, una silueta y una idea. Es el arte en su momento más inicial, lleno de potencial y sobre todo de emoción. Vale, pero la gran pregunta es, ¿cómo se consigue que este dibujo se transforme en una prenda de verdad? Una prenda tangible, que se siente bien, que no se desmorone. Vaya, pues es el puente que conecta esa idea artística con el producto final perfectamente confeccionado. Pues bien, el primer paso es algo así como traducir esa visión creativa a un lenguaje técnico. El boceto tan libre y artístico tiene que convertirse en un plano preciso, lo que se conoce como un patrón. Y es justo aquí donde entra un juego en el primer concepto matemático clave, el área. En el mundo de la moda, el área no es solo una fórmula que aprendimos en el colegio, es una medida exacta, es la superficie de la tela que ocupa cada una de las piezas en ese patrón. Y ojo, porque esto es calcular el área, tiene consecuencias muy reales. Es lo que determina cuánta tela hay que comprar, cuánto va a costar todo, cómo se puede cortar para desperdiciar lo mínimo y en definitiva si la colección entera es viable económicamente o no. Casi nada. Claro que en una industria tan global como lo es la moda, enseguida nos topamos con un problema fundamental. Resulta que no todo el mundo habla el mismo idioma cuando se trata de tomar medidas a las cosas. Aquí el conflicto se ve perfectamente. Por un lado, el equipo de diseño suele trabajar en el sistema métrico, metros, centímetros, lo normal que la mayoría utilizaría. Pero por otro lado, muchos proveedores de tela, sobre todo en sitios como Estados Unidos y otros países, usan el sistema empresarial, yardas y pulgadas. Es un problema que está servido. ¿Cómo se atiende esto? Pues la respuesta es casi siempre las matemáticas. Actúan como un puente lógico que considera unir estos dos mundos. Y es aquí donde la precisión se convierte de lejos en la herramienta más importante de cualquier diseñador. Pongámonos en una situación que es el pan de cada día en cualquier taller. Se tiene un patrón cuyas medidas están en centímetros, pero el pedido de la tela al proveedor hay que hacerlo en yardas cuadradas. Aquí, como se puede imaginar, no hay el más mínimo margen de error. El proceso para resolverlo es pura lógica y un paso a paso impecable. Primero se miden las dimensiones del patrón en centímetros. Fácil, ya se tenía. Luego se calcula su área en el sistema métrico, que en este caso son 0.2 metros cuadrados. El tercer paso es el más crucial. Es encontrar el factor de conversión exacto para pasar de metros cuadrados a yardas cuadradas. Y ya por último se aplica ese factor y se obtiene la cantidad precisa que se necesita en el sistema empresarial. Y ahí lo tenemos, 0.2392 yardas cuadradas. Esto no es una aproximación, es la cifra exacta la que se necesita para que el corte sea perfecto, sin que sobre ni peor aún falte tela. Pero claro, ¿qué pasa si la precisión matemática falla? ¿Cuáles son las consecuencias reales de un error de cálculo por muy pequeño que parezca? Pues el problema es que esto es literalmente cualquier discrepancia o error genera sobrecostos y déficit en el material. O sea, en el mundo de la moda un error matemático se traduce directa e inmediatamente en una pérdida de dinero. Y aquí el impacto se ve clarísimo. Si alguien comete el error bastante común de reordenar y asumir que un metro es más o menos como una yarda, la pérdida de tela tendría un déficit de casi 16%. Para una sola prenda puede ser un fastidio, pero si se está hablando de una producción de 1000 prendas, es sencillamente un desastre logístico y financiero. Al final, todo este recorrido nos lleva a una conclusión fundamental, y es que la creatividad es muy brillante, que sean también una ejecución precisa para poder hacerse realidad. O sea, que al final, dominar esta lógica matemática no es solo una habilidad técnica más, es también una ventaja competitiva brutal. Permite que la comunicación con proveedores de todo el mundo sea clara y sin malentendidos.
permite justificar decisiones creativas, económicas y dar datos sólidos. Y en definitiva, transforma la figura del diseñador en un profesional mucho más estratégico, alguien que no solo crea, sino que gestiona con rigor absoluto cada parte económica. Y esto nos deja una reflexión final muy interesante. Hemos visto cómo las matemáticas son, en cierto modo, el esqueleto oculto de la moda. Así que la pregunta queda en el aire: ¿qué otros campos creativos matemáticos son invisibles, pero que en realidad son clave de todo este proceso?